Me llamo David. Soy oriundo de Venezuela y trabajo en México y soy detective de la policía. Hoy notificaron un homicidio en una casa de un barrio un poco desolado. A primera vista la casa desde afuera tenía rastros de sangre que iban directo hasta el techo, como si alguien hubiera escalado, pero fuimos a ver el cadáver. Era una mujer de 36 años que había sido mutilada violentamente y específicamente con sierras. Hasta ahora sigo sin entender el porqué con este tipo de herramienta. Los demás detectives siguieron investigando la escena del crimen y encontraron rastros de sangre, pero no eran del cadáver, eran de otra cosa. Los rastros seguían hasta afuera y conectaban con las manchas de afuera. Intuí que el asesino había entrado, asesinado a la mujer y luego escapado por el techo, pero es imposible que una persona haya escalado las paredes hasta el techo sin ningún tipo de arnés o ayuda externa. Al hacer la autopsia determinaron que el asesino le había lanzado las sierras a la mujer hasta que agarró una y empezó a martillarla hasta dejarla irreconocible. Examinaron las sierras para encontrar huellas dactilares, pero las huellas eran de sangre y no parecían humanas, era como si el cuerpo del individuo estuviera cubierto de sangre o como si no tuviera piel. Por la frescura de entre huella y huella en la escena del crimen, mis compañeros de trabajo dijeron que la criatura se mueve con gran velocidad y que es capaz de escalar paredes sin necesidad de ningún apoyo. Con todas estas pistas determinamos que el asesino no era un humano, ni tampoco un animal o por lo menos, un animal muy inteligente, lo suficiente como para lanzar sierras que por cierto, las ferreterías cercanas afirmaron que nadie les compró ninguna sierra en todo el mes. Este es sin dudas, un caso demasiado inusual y muy extraño. Hoy volvieron a notificar un homicidio y parece ser del mismo asesino de hace 2 semanas. El crimen ocurrió a 8 kilómetros del primer homicidio y este ocurrió en una plaza considerablemente transitada de día. La víctima era un hombre al que le inyectaron en los ojos, la nuca, los brazos y en el torso la inyección letal y en la plaza habían huellas de sangre, mismas que las de la casa en octubre. No sabemos cómo fue posible que el asesino obtuvo tanto de este líquido mortal, pero sí sabemos que esta es otra prueba más de que el asesino es una criatura sumamente inteligente como para saber que en esas jeringas había un líquido capaz de matar a cualquier ser vivo. Siguiendo con las huellas, estas iban desde un techo hasta la ubicación del cadáver que seguían hasta otro techo de otro edificio con la misma forma de escalar del anterior homicidio. Los policías y yo le preguntamos a la gente cercana y solo 2 afirmaron haber visto una especie de cubo hecho de carne expuesta que medía algo parecido a lo que mide una caja. Uno de ellos nos dio incluso un dibujo de lo poco que vio, que fue cuando la criatura escapó y fueron ellos de hecho los que notificaron la escena. De resto, ninguna otra persona estaba allí. Al hacer la autopsia los forenses dijeron que la primer jeringa que le inyectaron al hombre fue en la nuca, y las últimas fueron la de los ojos, y dijeron incluso que le inyectaron las jeringas en los ojos antes de morir. Aún no damos directamente con el asesino. Hoy el asesino actuó de nuevo, pero esta vez, el homicidio fue muy peculiar. El homicidio ocurrió en una casa muy cerca de la plaza del homicidio del 3 de noviembre, la víctima o más bien, las víctimas fueron un chico de 22 años y un feto. A ambos se les cortó la piel y fueron arrojados a una pila de sal que estaba en la cocina, al tipo le cortaron ambas manos, pero nunca encontramos con qué se las cortaron. En cuanto al feto, ya estaba muerto y le cortaron el cordón umbilical. Me preguntó quién será tan sanguinario y ruin para hacer estas atrocidades. Estaba en mi casa pensando en la posibilidad de que en los homicidios hubiera un patrón pero sin saber cuál. Mi esposa estaba durmiendo y mi hijo estaba jugando con su Xbox 360. Pero de la televisión escuché, Super Meat Boy. Algo que me llamó un poco la atención pero no le di importancia. Cuando mi hijo se fue a dormir decidí encender la consola y probar ese juego que él ya había completado. Vi la primera escena que contaba la historia que se trataba de Meat Boy y su novia Bandage Gale que era secuestrada por el Dr. Fetus. Me dio mucha curiosidad la forma de Meat Boy, pues era la misma forma de la del dibujo que hizo el testigo en el caso de la plaza y también me dio intriga el villano pues era un feto. Hasta acá pensé que solo era una simple coincidencia muy exacta pero decidí empezar a jugar. Cuando vi los mundos me quedé perplejo, pues el primero era el bosque cuyas trampas principales eran las sierras. El segundo mundo era el hospital, que sus trampas principales eran las jeringas y el tercer mundo, la fábrica de sal fue el que lo aclaró todo. Todos los puntos conectaban.
Al parecer algo estaba imitando muchas cosas de este juego y algo, entre comillas, tenía las mismas propiedades del personaje Meat Boy. Hasta acá pensé que todo este caso del hombre de carne era muy surrealista, pues me costaba creer que Meat Boy cobró vida y empezó a matar gente. Quizás lo que los testigos vieron fue lo que sea menos un cubo de carne expuesta. Ahorita tengo el predicamento de si decirle a mis compañeros de trabajo sobre todo esto, pero dudo mucho que me vayan a creer. En el trabajo les dije a mis compañeros todo de la noche anterior y por supuesto que no me creyeron. Incluso les dije que después de la fábrica de sal estaba el mundo del infierno y que debiéramos tratar de interpretar cómo hará este asesino para replicar esto en sus crímenes, pero solo uno decidió ayudarme. Pedro. Quien me dijo que había tenido alucinaciones con el hombre de carne, pero me dijo que quizás se debía solo al estrés de todo este caso. Pero en ese momento nos dijeron de un incidente ocurrido en la misma plaza del segundo homicidio, donde estaban realizando un evento para conmemorar a un niño de 9 años que murió de cáncer infantil al cual asistieron 89 personas. Habían arrojado 2 bombas Molotov seguido de una granada desde el mismo techo de donde escapó el asesino aquella vez, matando a 34 personas y dejando 55 heridos. Muchas personas murieron y muchas terminaron con quemaduras que iban del segundo a cuarto grado. Fue un suceso terrible y fue la confirmación de mi teoría, de que Meat Boy había cobrado vida. Y no solo Meat Boy, pues en el techo donde arrojaron los explosivos, también habían rastros de heces y excremento. No parecían humanos o de un animal en específico, simplemente eran heces de color marrón. Decidí volver a casa para revisar de nuevo el juego y resulta que en la fábrica de sal, aparece un personaje hecho de excremento. Decidí ir a un bar para intentar siquiera distraerme y despejar mi mente, pero me encontré a Pedro deprimido y bebiendo alcohol. Cuando le pregunté por qué estaba tan triste, me dijo que su hija y su mujer estaban en aquel trágico suceso y ambas murieron. Tuve el pensamiento de que quizás, el hombre de carne nos haya puesto en su lista negra, y me preocupé por mi hijo y por mi esposa. No podemos mudarnos ni irnos de aquí, pues estamos pasando por un momento económico difícil que tal vez puedo solucionar si me pongo a trabajar en el caso. Ya se me acabaron las opciones. Mis compañeros junto a Pedro y algunos superiores, decidimos inspeccionar más a detalle el juego y el siguiente mundo del juego era The Rapture, cuya ambientación era la de una ciudad reducida a escombros debido a una bomba muy potente. Nos asustamos pues pensamos que iban a realizar un ataque muchísimo peor que el del 10 de noviembre, pero había un problema. Y era que no sabíamos dónde iba a ocurrir el ataque. Intuimos que sería en la ciudad más cercana que queda algo lejos, por lo que la policía fue a evacuar a la gente de esa ciudad lo más rápido posible. Y cuando estaban a punto de terminar el proceso de evacuación con el 97% de los civiles ya evacuados, explotó una bomba que generó una nube en forma de hongo que se elevó a 60 metros. Todo indicaba a que la bomba explotó por debajo de las edificaciones y no la habían lanzado. Yo estuve ahí y vi que Pedro fue el último policía en escoltar a una familia de 3 hijos, pero que murió aplastado, y a mí me alcanzó una pequeña piedra que me rasguñó fuertemente la mano derecha. Deseo que Pedro se haya vuelto a reunir con su hija y su esposa. Me fui a una plaza a despejar mi mente, pero un compañero me llamó para avisarme de que explotó otra bomba muy potente en otra ciudad, matando a más de 800 personas. Estuve lagrimeando al enterarme de que el hombre de carne y su socio hicieron exitosamente otro genocidio masivo. Al sentarme en una banca a pensar sobre cómo detener a estos maniáticos. Hasta que una chica se sentó a mi lado y me puso una venda rosada en mi herida y la miré. Parecía de 19 años, era hermosa y con mirada dulce. Y cuando le dije hola, ella me lanzó una amigable y simpática sonrisa.